Buenas noches, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses. Compañera Rosario, vicepresidenta de la República, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General del Ejército de Nicaragua, y licenciada Rosadelina Barahona Castro, ministra de Defensa. Les damos una vez más nuestro saludo y la bienvenida de parte de nuestro pueblo al general de división Freddy Santiago Díaz Zelaya, ministro de Defensa de la República de Honduras, y su esposa Patricia Montes Espinosa. Al general de brigada Germán Velázquez Romero, su jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras. Al mayor general José Manuel Castillo Castillo, de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Al general de brigada Juan de Jesús Guzmán Morales, de las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador. Al general de brigada Abraham Rodríguez Estrada, del Ejército de la República de Guatemala. Al excelentísimo señor Jaime Regalado Oliva, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guatemala. Al embajador excelentísimo señor Hugo Javier Merino, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de El Salvador en Nicaragua. A la excelentísima señora Norma Alegra Cerrato Savillón, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Honduras. Al excelentísimo señor Luis José González Sánchez, embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana. Igualmente, nuestros saludos a todas las delegaciones de los países miembros de la CEFAC, representantes, países y organismos observadores, al cuerpo de generales y oficiales superiores, miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, a los agregados de defensa militares, navales y aéreos, residentes y concurrentes, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, a los bloques de tropas representativas de las unidades militares del Ejército de Nicaragua, y también le damos nuestro saludo a esa juventud que estamos escuchando ahí. Gracias a la estabilidad, a la paz que en medio de estas tragedias logramos garantizar en la región y aquí en Nicaragua. Esa juventud está en el gimnasio, Alexis Argüello. Y fíjense cómo están de entusiasmados. Están en una competencia ahí de basquetbol. Y cuánto nos alegra que la CEFAC en estos momentos en que se encuentra asumiendo tareas que son fundamentales para la seguridad, para la estabilidad de las familias centroamericanas, tengamos la oportunidad que en nuestros países también se reproduzcan eventos de la juventud, eventos deportivos, a pesar de lo agresivo que ha sido la pandemia. Una pandemia que
ya sabemos, no ha podido ser controlada, no ha podido ser dominada en los países desarrollados. Estados Unidos se encuentra con un repunte de la pandemia. Los países europeos con un repunte de la pandemia. Países grandes, con enormes poblaciones y con economías inmensas también, se encuentran atribulados por la pandemia. Se está luchando, claro, se está luchando. Los que tienen más recursos, pues lógicamente pueden disponer de más recursos para esta batalla. Por la vida, una batalla por la vida. Los países que tenemos economías más frágiles, más pequeñas, entre los que nos encontramos los países de la región centroamericana, pues realmente tenemos que hacer esfuerzos verdaderamente extraordinarios y sacar fuerzas de flaqueza pidiéndole fortaleza a Dios, que nos dé fortaleza, que le dé fortaleza a nuestros pueblos, que le dé fortaleza a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras policías, que le dé fortaleza a nuestras instituciones, a las instituciones de salud, que son las que están dando la batalla para salvar vidas. O sea, salvar vidas. Porque esta es, yo decía que esta es esta vendría a ser la Primera Guerra Mundial, donde están habiendo bajas todos los días en todo el planeta. Porque en la Primera y Segunda Gran Guerra Mundial, es cierto, pérdidas dolorosas de vida, destrucción, hasta lanzamiento del arma atómica en Japón, pero esa guerra no provocó ni bombardeo, ni muerte en toda América Latina y el Caribe, ni en los Estados Unidos, ni en otras regiones de Asia, de África, sino que fue sobre todo al norte de África, Europa encendida, y en cambio hoy nos estamos enfrentando a un enemigo que está disparando todos los días. El virus está disparando todos los días. Cada persona, cada ciudadano que aparece afectado por el virus, y es una baja que tiene que pasar a cuidados de diferentes tipos, los que están con el virus, pero lo tienen, digamos, el virus ahí no llega a activarse como para poder llevarlos al hospital. Bueno, pero tienen que pasar en cuarentena ya, tienen que estar ahí. Por lo tanto, es una baja. Los que ya necesitan de atención médica, bueno, ya son heridos graves que pasan a los hospitales, que en estos momentos están siendo rebasados en muchos países desarrollados, los hospitales. Las camas se están agotando para atender, recibir a los que están en estado grave, en estado delicado, y están falleciendo todos los días.
Y cuando tanto que se ha hablado que de repente aquí estalla una tercera guerra mundial, nos ha estallado, nos ha explotado esta guerra, donde en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier sitio, se produce una baja. Y ahí, en el caso de nuestra región, pues ha sido determinante. Primero, la actitud de nuestros pueblos, que con mucha entereza, con mucha valentía, con mucha fe en Dios y con mucha responsabilidad han ido atendiendo a las indicaciones de los sistemas de salud. A las más básicas, porque como estamos frente a un fenómeno sobre el cual no hay todavía una respuesta contundente, entonces un día se habla de que tal medicamento es bueno y corre todo el mundo a ocupar ese medicamento. Después resulta que el medicamento no hace nada y que hay que recurrir a otro medicamento. Fíjense, así estamos. La gran ciencia mundial, la gran tecnología mundial, los grandes científicos del mundo, de los países desarrollados, dando bandazos, como decimos, frente a un enemigo realmente que se subestimó, no nosotros, los subestimaron los países que tienen el poder, que tienen las capacidades de tomar medidas preventivas para prever que se pueden producir este tipo de pandemias. Porque han habido otras pandemias en el mundo en épocas pasadas con millones de fallecidos. Pero nunca se preparó el mundo para una pandemia que tuviese esta capacidad devastadora a nivel mundial. A nivel mundial. Y que sobre todo provocara la muerte, el cierre de las actividades económicas, deportivas, de esparcimiento en los países desarrollados. Porque una epidemia que afecta a un país en vías de desarrollo, o que afecta a Centroamérica, pues es comprensible, es entendible, que haga un enorme daño. Bueno, y que nosotros hagamos todos los esfuerzos posibles para que el daño sea el menor. Y que mientras tanto, pues los países donde no les provoca ese enorme daño, como las pandemias, las epidemias, año con año provocan millones de muertos en África, en Asia, en América Latina. El hambre mata millones de seres humanos todos los años. Es una pandemia. Es una pandemia más terrible que esta que estamos enfrentando. Más terrible. Porque hay tanta riqueza en el mundo que colocándola en programas sociales, en programas productivos, en los países en vías de desarrollo y en los mismos países desarrollados donde también hay hambre y hay desempleo, nadie padecería de hambre en el mundo porque hay suficiente riqueza. Hay tanta producción de alimentos que hasta se botan alimentos para mantener el precio. A esos extremos se llega. Y estamos aquí precisamente en el aniversario
de la fundación de CEFAC, que CEFAC se fundó en el año 12 de noviembre de 1997, es decir, 23 aniversarios de CEFAC. Un granito de arena, un granito de arena. Un granito de arena que cuando nació, pues seguramente muchos dijeron, estos que se van a entender, estos que van a trabajar, cada quien va a ir por su lado. Y qué buena noticia que hoy, en el 23 aniversario, podemos decirle a los pueblos de la región que en homenaje al bicentenario de la independencia, porque ya entramos en el año del bicentenario. El 15 de septiembre de este año ya arrancó el año del bicentenario. El 15 de septiembre del 2021 lo estaremos conmemorando. Que en el año del bicentenario de la independencia de Centroamérica, la CEFAC está dando muestras claras del compromiso que tienen. ¿Para qué? Para fortalecer la integración, la unidad frente a objetivos comunes en la región centroamericana. La CEFAC, en su estatuto, en sus principios, cuenta con 6 ejes temáticos. Y es bueno que lo conozca nuestra población porque, bueno, la CEFAC no es una reunión nada más para intercambiar, sino para actuar en beneficio del pueblo. 6 ejes temáticos. Enfrentamiento a las amenazas emergentes. Ya ven, ahorita tenemos el daño que están provocando. Por un lado la epidemia, que no ha desaparecido de la región, y por otro lado, el huracán, y los huracanes, y las tormentas tropicales, que tanto daño hacen en la región centroamericana. Enfrentamiento a las amenazas emergentes. Operaciones de ayuda humanitaria. Sí, una ayuda humanitaria no solamente se presta frente a una situación tan grave como esta que estamos viviendo, con estas dos grandes epidemias, la epidemia del virus y la epidemia de los huracanes, de las tormentas tropicales, que este año ha sido un año récord en cuanto a la cantidad de huracanes, tormentas tropicales, etcétera, que se han desplazado este año. Más de 29, un año récord, que hace más de 30 años o 40 años que no se presentaba una situación como esta. Operaciones, y decía que no solamente frente a situaciones como esta, sino en tiempos normales. En tiempos normales se puede producir un desbordamiento de un río y quedar aislada la población. Se puede producir un incendio que afecta familias, que afecta los mercados. Ya lo hemos vivido aquí. Y junto con los bomberos van las brigadas del ejército y va la policía también. Yo recuerdo el último incendio aquí en el Mercado Oriental. Ahí estaba. O sea, una labor humanitaria, ¿para qué? Para salvar vidas, en primer lugar, y luego para ayudarle a los comerciantes pues, a proteger y a salvar un poco los productos que están
siendo incendiados mientras los bomberos en su heroico trabajo hacen lo suyo. A que se pierden en el mar, desaparecen pescadores. Bueno, y ahí va la Fuerza Naval a buscarlo. Y aquí contamos con algunos medios aéreos, no somos una potencia en medios aéreos, pero bueno, esos pocos medios aéreos los disponemos para la búsqueda y rescate de los desaparecidos. Y la mayoría de las veces, si nos ponemos a hacer un listado en los últimos años, del 2007 hasta la fecha, ¿cuántos nicaragüenses, pescadores, han sido rescatados por la Fuerza Naval? Y los que no han podido ser rescatados, los que incluso han desaparecido, y ni siquiera se puede decir que ya están fallecidos, han sido muy pocos. Claro, una vida es invalorable, pero frente a situaciones como esta, bueno, la actitud humanitaria y estas son actividades que si aquí se hiciese un listado de las actividades humanitarias antes de esta pandemia y del huracán que han cubierto las Fuerzas Armadas que son miembros de la CEFAC, seguramente que nos vamos a quedar sorprendidos. Nos quedaríamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo que más se divulga es lo negativo. Y lo que es positivo, lo que salva vidas, lo que lleva a darle la mano a las familias, a la población, eso tiene poca divulgación. Luego, el otro punto, el otro eje temático de la CEFAC, cooperación al desarrollo institucional. Importantísimo fortalecer las instituciones en todos los campos. Y aquí tenemos otro punto que es altamente sensible: gestión ambiental. En estas reuniones que se realizan a nivel mundial sobre el tema del medio ambiente, cuando se firmó el Acuerdo de París, y en todo evento se han señalado los puntos más frágiles. ¿Cuáles son las poblaciones, las regiones, los países, las naciones más vulnerables a lo que se llama el cambio climático? Cambio climático que, en la medida que se rompe el equilibrio de la naturaleza por la actividad de enriquecimiento del modelo económico que tenemos en el mundo, entonces multiplica o la sequía o multiplica las inundaciones y los tornados y los huracanes, que siempre han tenido su ritmo, siempre han tenido su desplazamiento. O sea, no es que nunca hayan habido, siempre han habido en el planeta este tipo de desplazamientos, pero en la medida en que el avance del modelo económico en el mundo ha venido acelerándose, a pesar de los llamados que han hecho. Incluso los expertos
científicos de la NASA. Ahí tienen el cuadro, ahí tienen los mapas, ahí tienen todos los estudios de lo que es el daño que ya viene sufriendo el planeta y que va a sufrir de forma más acelerada. Y ya sabemos el calentamiento global y cómo se derivan del calentamiento global inundaciones. Y aquí en América Latina y en todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Bien lo dijo el poeta Pablo Neruda. Rindiéndole homenaje al general Sandino, hablando de Nicaragua y por lo tanto de Centroamérica, dijo Neruda: en la cintura de América. Sí, somos la cintura de América. Somos la zona más angosta de América. Por lo tanto, estamos calificados en los estudios que se han hecho y se siguen haciendo, en las conclusiones que se toman, así como están calificadas las islas del Caribe, pues también está calificada el Istmo Centroamericano como las regiones más frágiles en el planeta que pueden o que serán más seriamente afectadas de lo que lo están siendo hasta este momento. Y que por lo tanto hay que dar pasos prácticos. O sea, tomar no solamente acuerdos, sino dar pasos prácticos. Dar pasos prácticos. ¿Para qué? Para que se pueda contener el deterioro que está sufriendo el planeta, donde a final de cuentas el daño, la destrucción, la muerte, el dolor empieza por los países más empobrecidos, los países que están en zonas frágiles como Centroamérica y las islas, pero termina con los países desarrollados. No queda nadie a salvo. No queda nadie a salvo. Y desgraciadamente es la fecha. Y se han hecho esfuerzos, acuerdos, pero todavía faltan decisiones que se ejecuten en el corto plazo para que se pueda frenar el calentamiento global. Las metas que se trazaron en París, asumidas por todos los países del mundo, donde son determinantes lógicamente los países que tienen más recursos y que a la vez contaminan más el planeta. Los que tienen más recursos son los que contaminan más el planeta. Nosotros aquí en Centroamérica, apenas sí, por allá. Mínimamente la contaminación nuestra en el planeta. En cambio, los países desarrollados, eso sí, bueno, tienen una maquinaria ahí de producción que sigue apostando a lo que son las fuentes de energía, las fuentes para la transportación de vehículos, el carbón, del petróleo, el carbón todavía, ¿sí? El carbón, que es de los más contaminantes en el mundo.
Y aquí, bueno, tenemos ese compromiso, gestión ambiental. Aquí ya sabemos que la gestión ambiental se dirige sobre todo a proteger los bosques, a cuidar las reservas, proteger los bosques, cuidar las reservas. Y ahí el ejército de Nicaragua pues ha conformado ya un batallón ecológico que se está moviendo de extremo a extremo de Nicaragua, del norte, buscando para la frontera con Honduras, en la zona de Osaguas, hasta el sur, buscando las reservas de Indio Maíz. No, todavía hay reservas. Y por lo tanto, en la CEFAC se ha asumido ese compromiso de parte, y todos tenemos el mismo problema, todos tenemos el mismo problema. Y el problema se da no porque la gente quiera destruir el bosque, el problema se da por la pobreza. Y ya sabemos, la gente en extrema pobreza pues busca cómo ahí botar unos cuantos árboles y empezar a sembrar ahí para poder comer y para poder comerciar un poco. Claro, no faltan los traficantes de madera y a eso los combate con energía el ejército, la policía. Pero el problema de fondo es la región demanda de recursos para poder enfrentar el tema de proteger la reserva y más aún invertir para que la reserva vuelva a ser reserva de donde ha sido disparada. Porque estas reservas que tenemos aquí en Nicaragua y que tenemos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Dominicana, esas reservas son parte del pulmón de todo el planeta. Y si estas reservas se dañan, desaparecen, pues bueno, esto afecta también lo que son los países desarrollados. El aire es uno solo, el aire que respiramos es uno solo. Y si en algún punto, bueno, se debilita la producción y se daña y se contamina, entonces estamos afectando un aire que está para toda la humanidad. Y operaciones a la seguridad ciudadana, lógicamente, y operaciones de mantenimiento de paz. Y lógicamente ahí está el tema del narcotráfico y el crimen organizado, donde, bueno, nosotros somos víctimas de nuestra ubicación. Como estamos aquí, en este punto de paso, bueno, que desde la época de nuestros antepasados buscaban cómo avanzar las grandes civilizaciones en México, avanzar hacia el sur, y del sur buscaban cómo avanzar las grandes civilizaciones hacia el norte, y se encontraban con Centroamérica, con este pasito. Pero enfrentamos el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Y los países centroamericanos, dígase lo que se diga,
no somos, nuestros pueblos, no somos consumidores. Más de uno, más de alguien, lógicamente. Pero no es un mercado, este no es ningún mercado atractivo para los que producen la droga en el sur del continente. No es mercado atractivo Centroamérica. Tal vez ahí para algún narcomenudeo, como decimos nosotros, pero son centavos. No, la droga se produce y se produce en enormes cantidades en el sur porque saben los narcotraficantes que hay un gran mercado y ellos trabajan con la lógica de la política del mercado. Es decir, el narcotraficante no se va a meter a comercializar un producto que no tenga un buen mercado. Y resulta que la droga es de los productos que tiene el mejor mercado del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, primera potencia mundial. Primera potencia mundial. En el orden económico, en el orden financiero, en el orden militar, la primera potencia mundial. Entonces tienen capacidad, miles y millones de ciudadanos norteamericanos tienen capacidad para comprar esa droga. Que cuando sale de Colombia, vale centavos. Y en la medida que va avanzando por Centroamérica y pasa por México y llega a los Estados Unidos, ya vale millones. Ya vale millones. Entonces, siguiendo las reglas del mercado, pues ellos están actuando como buenos empresarios, buscando una ruta que les dé el mayor ingreso, la mayor rentabilidad. Y nosotros somos víctimas. ¿Por qué? Porque a nosotros, los centroamericanos, año con año, en los informes que presenta el gobierno norteamericano, nos acusa, nos señala, cuando ellos bien saben, y lo saben los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, lo sabe el ejército norteamericano, que mantiene relaciones con todos los ejércitos centroamericanos, sabe cómo se realizan operaciones incluso conjuntas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, cómo con nuestros limitados recursos logramos contener, capturar narcotraficantes y toneladas de droga año con año. Pero no, ellos quisieran que aquí nosotros cerráramos el paso completamente. Pero es que no es posible, porque cuando los narcotraficantes sienten que el paso terrestre se han ido cerrando como se han ido cerrando, entonces se van al recorrido marítimo y siguen lógicamente con el recorrido aéreo, donde van dando saltos hasta que llegan a los Estados Unidos. Entonces aquí el problema está en los países desarrollados, que son los grandes consumidores de la droga. No somos nosotros, no son los países centroamericanos. Y se vuelve un problema ético para los países desarrollados. Se vuelve un problema ético, un problema moral para los Estados Unidos. ¿Con qué autoridad moral vienen a querer juzgar al mundo y juzgarnos a nosotros si nos portamos bien o nos portamos mal en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado? Y luego continuamente nos están acusando.
sabiendo de los esfuerzos que hacemos, porque los hacemos coordinados con ellos, con sus organismos, con sus aparatos de inteligencia, con las fuerzas navales que mueve Estados Unidos en la región para el combate al narcotráfico. ¿Con qué moral? Cuando el problema lo tienen ellos allá, ellos tendrían que hacer un esfuerzo realmente inmenso para promover en el pueblo norteamericano y en la juventud norteamericana condiciones que no lleven a la juventud a la droga. Pero es que además, si la droga penetra a los Estados Unidos, pues penetra por la frontera norteamericana, penetra por las fronteras terrestres, penetra por la vía aérea también, penetra por la vía marítima, por los puertos norteamericanos. Y entonces ahí mismo ellos tienen una enorme responsabilidad, porque a pesar del poderío que tiene Estados Unidos, no ha tenido la capacidad o no quiere tener la capacidad de cerrar esas entradas. Porque esa droga entra al territorio norteamericano porque hay agentes habaneros, hay oficiales, hay funcionarios que son parte de la red del narcotráfico que facilita la entrada de la droga a los Estados Unidos. Y luego que la droga entra a territorio norteamericano, están las enormes redes en los diferentes estados y en los diferentes barrios, donde también está contaminada, eso que vemos ahí en las películas de vez en cuando, donde aparecen autoridades de todo tipo, civiles, militares, aparecen totalmente comprometidas con el narcotráfico. Son las que facilitan la distribución de la droga, del veneno en el pueblo norteamericano, en la juventud norteamericana. Entonces ellos tienen la mayor responsabilidad, la tienen ellos. Y nosotros sencillamente hacemos todo lo que esté en nuestras capacidades y lo seguiremos haciendo. Aunque nos sigan descalificando, lo seguiremos haciendo porque es un deber nuestro librar esta batalla, librar esta lucha. Y hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, les decía que estamos en la ruta ya del bicentenario de la independencia. Y hoy, en este acto, estamos dando una muestra de honrar a los que lucharon y defendieron la independencia de Centroamérica. Centroamérica éramos una sola unidad, una sola nación, Centroamérica. Bueno, y seguimos siendo realmente país que necesitamos integrarnos, complementarnos cada vez más en todos los campos, económico, social, educacional, técnico, productivo, comercial, integrarnos más y lógicamente en el campo militar, en el campo de la defensa, con una agenda que no es para la guerra. Esta es una agenda para la paz, la que tiene la CEFAC, no una agenda para la guerra. Y felicitar al general Julio César Avilés, que ha asumido, como él sabe asumirlo, con una enorme responsabilidad, una enorme disciplina, con una enorme dedicación al trabajo. Ha sabido asumir esta jefatura de la CEFAC que le correspondió a Nicaragua en el proceso que llevan de rotación. Y nos sentimos también, lógicamente,
honrado que en este día, aquí tenemos al mayor general José Manuel Castillo. José Manuel Castillo, de las Fuerzas Armadas de la hermana República Dominicana. Y a él, el general Avilés le ha entregado hoy el bastón de mando de la CEFAC. El bastón de mando de la CEFAC lo tiene ya República Dominicana. Felicidades, querido hermano, para usted, para las Fuerzas Armadas de República Dominicana, para el pueblo dominicano y todo nuestro cariño, nuestro aprecio para el presidente Luis Abinader. Nuestro saludo hoy para todos y para el pueblo dominicano. Así es que tenemos ya al nuevo presidente de la CEFAC. Y decirles que seguimos comprometidos en esta lucha, hoy más que nunca, cerrando más filas. Hoy han tenido ustedes la oportunidad de compartir ya personalmente, porque ahora se dificulta la comunicación personal, pero se han tenido la oportunidad de compartir personalmente cómo enfrentar mejor los desastres que sigue provocando el huracán. Es cierto que ya salió, pero dejó las lluvias. Es cierto que ya salió, pero bueno, ahí se está formando otro y no podemos confiarnos. No podemos confiarnos. Y bueno, el máximo de cooperación entre todos nosotros para enfrentar los daños del huracán, salvando vidas. Unir brigadas, unir esfuerzos en nuestros respectivos países, ahí donde tengamos situaciones más críticas, para darnos la mano como hermanos. Felicidades, hermanos centroamericanos de la CEFAC, y les decimos, aquí está Nicaragua, siempre dispuesta a trabajar con ustedes, a ir adelante con buen ánimo y con la bendición de Dios, a alcanzar frutos de paz, frutos de esperanza, frutos que nos permitan terminar con la pobreza. Gracias.